Isabel, Sí, vamos hay a, algunos sí, vamos pero a avanzar. yo no sé si hay ninguno. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es que los españoles, la inmensa mayoría de los españoles tienen clarísimo que el PP gestiona mucho mejor que el PSOE la economía. Esto es innegable y es evidente, y no hay más que ver las cifras de macroeconomía y también ya las de microeconomía. Yo que estoy completamente de acuerdo con eso, te pregunto entonces, ¿por qué el PP cae como cae en las encuestas? Pues eso también es igual de innegable. Si esta gestión es tan buena, y efectivamente lo es, si se está creando empleo, si se están recuperando las grandes cifras macroeconómicas, si la gestión de la empresa España S.A. es tan positiva como es, ¿por qué no remonta el Partido Popular? Al revés, ¿por qué sigue cayendo en las encuestas? Oye, si no te importa, Ricardo, preferiría que me contestara el portavoz y no tú. Isabel, en toda la Unión Europea, todos los partidos que gobernaban han sufrido la crisis. La mayoría de ellos han perdido las elecciones. La mayoría perdieron las elecciones europeas. Los únicos partidos que aguantaron las elecciones europeas estando en el gobierno, las últimas, ¿verdad?, fue el Partido Popular. En Alemania la señora Merkel y un poco el señor Renzi en Italia. Todos los demás acabaron de muy malas maneras. Pero no les pilló la recuperación, pero al gobierno español sí le está pillando la recuperación. Perdona, Isabel, estábamos en la misma situación que estaban los demás. La recuperación se ha podido producir en España porque hemos tenido una mayoría suficiente en el Parlamento que ha permitido acometer las reformas de forma inmediata. Y hemos actuado así porque teníamos mayoría suficiente para hacerlo, mayoría absoluta. Si no hubiera sido difícil, seguramente estaríamos todavía estancados discutiendo hasta las propias leyes generales de los presupuestos. O sea, que no tiene ninguna responsabilidad, solo la circunstancia. No son las circunstancias. Quiero decir que el entorno no es un entorno muy favorable. Cuando se está en una crisis que lleva 7 años golpeando a un país, evidentemente esto también golpea a un gobierno, sobre todo cuando se generan expectativas como las que se generaron en el año 2011, que la gente pensaba que es que el PP llegaba al gobierno y a continuación, al día siguiente, aquí empezaba, ¿verdad?, a desmontarse todo lo que había hecho el Partido Socialista de un día para el otro. No, el año 12 lo empleamos en evitar el rescate. Es que nos querían rescatar, es que hoy algunos que critican tanto al PP, los que nos pedían era que nos rescataran, y eso hubiera implicado que las pensiones hubieran bajado un 20%. Ese rescate a la portuguesa que proponen ahora los señores de Ciudadanos, por ejemplo, bueno, pues hubiera supuesto eso, una reducción de las pensiones, yo le quería y nosotros nos resistimos a eso, y hicimos una situación de cambios y reforma pensando también en las personas. Y nosotros mantuvimos las pensiones y las pensionistas han podido mejorar su poder adquisitivo, y los trabajadores de este país, que es verdad que han sufrido mucho, pues han tenido una coyuntura económica con una inflación negativa. Esto no se producía antes, ¿no? Y esto tiene que ver con la acción de un gobierno. Y con las elecciones que vamos a ver ahora. ¿Que hemos tenido ayuda para hacer esto y para comunicar todo lo que hemos hecho? Pues no hemos tenido mucha ayuda, eso es verdad, más bien todo lo contrario. Oiga, si usted coge las televisiones, pues salvo honrosas excepciones, todos son críticas al gobierno, da igual lo que haga el gobierno. Estamos hablando hoy en el Parlamento, hemos hablado, ¿de qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado hoy en el Parlamento? ¿De qué estamos hablando? De la actualidad. De una regularización fiscal hecha en el año 2012. No estamos hablando ni del crecimiento que se va a producir. Rodrigo Rato, por lo que se habla ahora de la amnistía. El señor Rodrigo Rato está fuera del gobierno hace 15 años, que es otra gran noticia. Que te interesa mucho, ¿no? Insisto. Pero es que el gobierno no es el señor Rato. El señor Rato no está en el gobierno, insisto. Pero y tendrá que responder de sus actividades personales. Eso no tiene nada que ver con el gobierno. Otra cosa es que el gobierno hubiera tapado al señor Rato. Que el gobierno hubiera tapado al señor Rato sí sería de actualidad. Pero sí, pero antes de pasar a Podemos. A ver, es que nos vamos a quedar sin tiempo y quiero hablar de muchas cosas. Evidentemente estamos en un año en el que estamos llamados a las urnas y en reiteradas ocasiones, y algunos hasta 2 veces, y quiero yo preguntarle por más asuntos, o 3 veces, depende en qué comunidad se encuentre uno. El presidente del gobierno esta semana zanjaba la cuestión, decía, sí me quiero presentar a las elecciones, confíen en mí que les irá bien. Algo así vino a decir, ¿no? Pues quiero que vea, Rafael Hernando, lo que ha dicho la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.